¿Sabía que la espalda hace la mayor parte del trabajo al levantar o llevar objetos? Coordina el movimiento y soporta el peso. Cuando todo funciona correctamente, la espalda hace esto fácilmente, colaborando sin que uno se dé cuenta. Los problemas se producen cuando lo exigimos demasiado a la espalda o tratamos de usarla de modo equivocado. Ahí es donde se nos recuerda que nuestros actos tienen consecuencias y levantar mal puede causar daño. Todos hemos sentido dolor de espalda en algún momento y probablemente se debió al levantar algo incorrectamente. Tal vez el peso o el tamaño eran excesivos, o levantamos desde una posición forzada. Pero lo cierto es que, si queremos evitar el dolor y las lesiones de espalda, debemos asegurarnos de usar la espalda de manera correcta. ¿Cuáles son las maneras correctas e incorrectas de levantar y llevar objetos? Para contestar estas preguntas, hay que empezar dando un vistazo más de cerca a la espalda, su estructura y cómo funciona. Cuando nos referimos a nuestra espalda, anatómicamente estamos hablando de nuestra columna vertebral. Esto es lo que brinda a nuestro cuerpo su estructura y apoyo. Nos permite movernos libremente y doblarnos con flexibilidad. La columna también sostiene y protege el tejido nervioso de la médula espinal y las raíces de los nervios que parten de ella. Aunque a menudo nos referimos a nuestra columna vertebral como si fuera un solo hueso, realmente consta de 33 huesos más pequeños llamados vértebras que se apilan unas sobre otras para formar la columna vertebral. Estas vértebras se sujetan juntas mediante grupos de ligamentos, tendones y músculos. La espina dorsal tiene 3 secciones especializadas. La columna cervical soporta el peso de la cabeza y le permite moverse. La columna torácica conecta con las costillas y forma parte de la pared posterior de la caja torácica. La columna lumbar, la parte más baja, soporta la mayor parte del peso del cuerpo y el peso de todo lo que levantamos. Esta también es el área donde se realiza la mayor parte de nuestros movimientos. Es por esto que es tan común el dolor lumbar. La parte inferior de la columna es una parte del cuerpo que trabaja mucho. Los músculos tensos y ligamentos torcidos son las causas más comunes del dolor de espalda. Pero con el tratamiento correcto, se curan generalmente dentro de algunas semanas. Esta afección de duración relativamente corta se llama dolor de espalda agudo. Sin embargo, si el dolor persiste o se repite con frecuencia, se llama dolor de espalda crónico. Esto puede indicar que haya algo malo en la columna misma. El objetivo de levantar de manera segura es mantener la espalda libre de estos dos tipos de dolor y lesión. Cuando la columna está en descanso, naturalmente forma una curva que parece una S. Esta forma sirve para que la espalda pueda distribuir y llevar peso de manera más uniforme, soportando mejor las tensiones físicas. Mediante la curva en S, la columna une la fuerza de sus secciones cervical, torácica y lumbar en todo más resistente. Para levantar de manera segura, tenemos que concentrarnos en mantener esa forma. ¿Cómo mantener la curva en S? Aquí hay una regla simple a seguir para mantener en forma la espalda, simplemente pararse recto. Al caminar, estar parado o sentarse recto, la columna se encuentra en la posición más resistente. Estando en el trabajo es fácil sentir que tiene que levantar y llevar algo ahora mismo. Pero apresurarse a levantar puede ser una idea muy mala. Para evitar las lesiones tiene que pensar bien antes de levantar. Primero, escuche a su espalda. Si la siente rígida o adolorida, no recoja nada. Una espalda dolorida es una espalda débil, lo que la hace más propensa a los problemas. Poner más tensión solo empeorará las cosas. Además, es más fácil lesionarse la espalda si ya se ha lesionado antes. Luego, considere la ropa que lleva puesta. Confirme que no haya nada que estorbe ni restrinja la libertad de movimiento en los brazos y las piernas. Le dan los zapatos el apoyo, la tracción y la protección que va a necesitar. Entonces, dé un buen vistazo al objeto que vaya a levantar. Tiene que ser realista acerca de sus capacidades. Hágase las siguientes preguntas. ¿Es demasiado pesado o grande para poder levantarlo sin ayuda? ¿Es difícil de sujetar? ¿Está desequilibrado o inestable?
¿Podré ver a dónde voy después de levantarlo? Si tiene dudas sobre alguna de estas respuestas, probablemente no deba intentar levantar algo sin ayuda. El objetivo aquí es la seguridad, y a veces levantar de manera segura significa no levantar algo sin ayuda. Por ejemplo, puede que le sea posible recoger un objeto que tiene una forma irregular, pero si se desestabiliza mientras lo lleva, es probable que lo deje caer o se lesione la espalda tratando de recuperarlo. Lo mismo pasa al llevar varios objetos juntos. Si se sueltan, puede terminar haciendo malabarismos. Y ese tipo de movimiento repentino, sin pensar, es perjudicial para la columna vertebral. Hablando de pesos incómodos, ¿cómo se recoge un líquido? Suena como una pregunta engañosa, pero no lo es. Llevamos líquidos todo el tiempo, pero siempre presentan dificultades especiales. Un envase a medio llenar puede parecer inofensivo, pero recuerde que cuando lo levante y lo mueva, el líquido se desplaza. Debe tener presente esto para que el equilibrio cambiante no lo tome por sorpresa. Un recipiente grande de agua puede tener un asa, pero puede pesar más de 40 libras. ¿Debe levantarlo? Esa asa podría alentarlo a probar de llevar el recipiente con una sola mano. Sin embargo, ese sería un peso seriamente desequilibrado y un problema de columna a punto de ocurrir. Pero imagínese tratar de usar ambas manos con el asa. Además, ese sería un levantamiento bastante forzado. Por supuesto que, si recoge un recipiente con cada mano, el peso queda equilibrado, pero ahora levanta más de 80 libras. ¿Cómo sentirá la espalda con eso? Usar una carretilla o algún otro tipo de carro es una buena estrategia en estas situaciones. Pensar antes de levantar significa tomarse el tiempo para reconocer los requisitos para levantar, prever sus dificultades y planificar conforme a eso. Si la carga es de tamaño excesivo o difícil de manipular, no se arriesgue a llevarla sin ayuda. Pida ayuda o use una carretilla de mano o carro de asistencia. Ya sea que esté solo o tenga ayuda, la manera en que recoja el peso es el factor más crucial al levantar de manera segura. Por eso recuerde esto: si se prepara para levantar desde una posición incómoda, se está exponiendo a problemas. Levante con la espalda recta, no levante cuando el cuerpo esté inclinado, tirado, hacia un lado, o cuando esté hiperextendido, alcanzando hacia arriba o adelante. Cuando levanta desde una posición incómoda, dobla o gira la columna y además le exige soportar el peso de la carga, una mala combinación y una receta para el dolor de espalda inevitable. Tome un peso que tenga a la altura de la cintura, como sobre un mostrador. Es el tipo más simple de levantamiento. Primero, coloque el objeto cerca del borde. Agarre el objeto, manteniendo los brazos cerca de los costados. Mantenga la espalda recta y dé un paso atrás. Puede ser tentador simplemente alcanzar hacia adelante y levantar el objeto antes de deslizarlo cerca de usted, pero no lo haga. Incluso ese pequeño movimiento pone tensión en la espalda y exceso de peso en la columna. Siempre posicione un objeto lo más cerca de usted que sea posible y luego levántelo. Es mucho más fácil de este modo. Ahora, observemos un tipo más difícil de levantamiento, por encima de la cabeza. Esta posición forzada clásica es sumamente estresante para el cuello y la zona lumbar. Por eso evite alcanzar con los brazos levantados sobre los hombros cuando levante algo en altura o baje algo de un lugar en alto. En vez de tratar de alcanzar, use una escalera firme o una móvil para ponerse en mejor posición antes de levantar. El levantamiento más peligroso que puede hacer es cuando manipula un objeto que está por debajo del nivel de la cintura. De hecho, incluso es posible lesionarse la espalda solo al inclinarse hacia adelante. No tiene que estar levantando nada. Al doblar la cintura, la columna pasa a ser una palanca desequilibrada, con el punto de apoyo en las dos vértebras lumbares inferiores, la parte principal de la columna vertebral que soporta el peso.
Esto crea una relación de levantamiento de 10:1. Por eso, si el cuerpo pesa 100 libras, doblar la cintura pone aproximadamente 1000 libras de presión en la zona lumbar. Si trata de recoger un objeto de 50 libras desde esta posición, ahora pone 1500 libras de presión en la parte de la columna que soporte peso. 1000 libras de su propio cuerpo y 500 libras del objeto que levanta, porque ese peso también se multiplica por 10. Entonces, ¿cuál es la técnica correcta para hacer este tipo de levantamiento? Así es como se hace. Acérquese al objeto que desea recoger y baje doblando las rodillas. Mantenga los hombros nivelados, centrados y mirando en la misma dirección que las caderas. Mantenga la espalda recta. Tome firmemente la carga, manteniendo los brazos cerca del cuerpo. Levante lenta y constantemente con las piernas. Veamos esto de nuevo. Al levantar por debajo de la cintura, doble las rodillas, mantenga la espalda recta, agarre el objeto de manera segura y levante usando las piernas. Por supuesto que recoger algo de manera segura es solo la primera parte del trabajo. La etapa siguiente es llevarlo a su destino. Aquí su postura debe ser la misma que cuando levanta. Mantenga la espalda recta. Al moverse, los hombros deben estar centrados y los brazos deben estar en los costados. Mantenga la cabeza en alto, mire dónde va y tenga presente dónde pone los pies. ¿Qué pasa si tiene que cambiar de dirección? ¿Cuál es la manera correcta de doblar una esquina? Cuando lleve algo y deba girar en una esquina, no gire el torso mientras siga moviendo los pies hacia adelante. Esto tuerce la parte lumbar de la columna y pone mucha tensión en la espalda. Más bien, cambie de dirección suavemente, con los pies, manteniendo las piernas y el torso alineados. Para terminar de levantar tenemos que soltar la carga. Recuerde no apresurar esta etapa final solo porque ya casi ha terminado. Puede lesionarse igualmente al soltar un objeto tanto como al recogerlo. La etapa de depositar utiliza lo que ya sabemos sobre levantar de manera segura, pero ahora lo aplicamos a la inversa. Mantenga la espalda recta, sostenga la carga cerca de la cintura y bájela con las piernas. Seguir las prácticas de levantamiento de manera segura efectivamente funciona y es fácil. Trasladar un objeto a otro lugar de manera segura también requiere eliminar las adivinanzas del proceso. Antes de empezar a levantar, debe contemplar su ruta. Averigüe lo que le espera y dónde, y proceda con precaución. Confirme que la vía esté sin obstrucciones, sin nada que golpearse ni tropezarse. Vea si hay superficies mojadas y resbalosas para evitarlas también. No arriesgue el agarre de la carga teniendo que abrir puertas con una sola mano. Déjelas abiertas antes o pida a un compañero de trabajo que le facilite el paso. Tropezarse o resbalarse en peldaños o escalas puede arruinarle todo el día. Localícelos antes de empezar y confirme que no tengan objetos ni residuos. La falta de luz aumenta también el riesgo de accidente. Confirme que las luces estén encendidas antes de empezar el recorrido. Donde ponga la carga es también un factor crucial. Identifique el lugar donde vaya a aterrizar antes de despegar. Tratar de improvisar bajo presión puede causar problemas. Un paciente regresa a un cuarto de hospital después de un procedimiento de diagnóstico. Hay que trasladarlo de vuelta a la cama desde la silla de ruedas. ¿Cómo procedería usted? Podría trasladarlo sin ayuda usando un cinturón de transferencia y la técnica de pararse y girar. Usar un dispositivo de sling elevadora para todo el cuerpo a fin de moverlo. O pedirle que se ponga de pie y se acueste sin ayuda. Dependiendo de las circunstancias, cualquiera de estas opciones podría ser la correcta. Con el manejo de pacientes, su seguridad depende de elegir la mejor manera de llevar a cabo la tarea en cuestión con todos y cada uno de los pacientes. Para eliminar la improvisación y prevenir accidentes y lesiones, puede usar una herramienta de toma de decisiones que se llama algoritmo.
Esto se ha creado para ayudar a determinar la estrategia más segura y eficaz para cada variación de la tarea de manejar a los pacientes. Los algoritmos se hallan generalmente en el programa para manejar y mover de manera segura a los pacientes. También puede preguntar a su supervisor acerca de ellos. A menudo aparecen en forma de diagrama de flujo que lo guía a través del proceso de toma de decisiones haciendo preguntas acerca del paciente. Por ejemplo, el algoritmo para transferir a un paciente de una silla a la cama pregunta si el paciente puede soportar peso, si es cooperador y si tiene fuerza en las extremidades superiores. Para un paciente con capacidad parcial de soportar peso que es cooperador, el algoritmo recomienda usar un cinturón de transferencia y la técnica de pararse y girar para moverlo. Para un paciente no cooperador que no puede soportar peso, se recomienda un elevador de slinga para todo el cuerpo. Cuando un paciente tiene plena capacidad para soportar peso, el algoritmo señala que no requiere asistencia del cuidador. Sus respuestas a las preguntas del algoritmo deben basarse en su propia evaluación del paciente, así como en la información que contiene su ficha respectiva. Un algoritmo puede también dar consejo adicional acerca de algunos procedimientos. Por ejemplo, el algoritmo para transferir de una silla a la cama aconseja que los pacientes con capacidad parcial de soportar peso siempre deben ser transferidos hacia el lado donde el paciente tiene fuerza. La mayoría de los algoritmos también recuerdan a los cuidadores que nunca deben tratar de levantar más de 35 libras de peso de un paciente sin ayuda. Si trata de levantar más peso, puede provocar una lesión grave. Para mayor peso debe usarse un dispositivo auxiliar como un elevador o una slinga. Aunque use la estrategia recomendada, levantar pacientes incorrectamente puede igualmente lesionarlo. Por eso es que siempre debe usar la buena mecánica corporal y técnicas para levantar cuando realice tareas de manejo de pacientes. No doble a la altura de la cintura al levantar. Esto pone una tensión excesiva en la zona lumbar de la espalda. En cambio, doble las rodillas. Justo antes de levantar, inhale profundamente y apriete sus músculos abdominales. Luego, use los músculos de las piernas para levantar, manteniendo la espalda recta. Si baja a un paciente, debe hacerlo gradualmente, usando también los músculos de las piernas. Levantar de manera segura exige más que solo músculos. Tiene que usar la cabeza para estimar cada tarea que implique levantar algo, darse cuenta del mejor modo de hacerlo y luego llevarlo con éxito y seguridad a su conclusión. Repasemos. Escuche a su espalda. No levante nada si le duele. Piense antes de levantar nada. Estime el peso de la carga. Evalúe su forma y tamaño. ¿Requiere el recipiente una manipulación especial? Sepa cómo ir del punto A al punto B y confirme que la ruta no tenga ninguna sorpresa. Conozca sus propios límites, pida ayuda o use una carretilla de mano, carro u otro equipo cuando sea necesario. Use una técnica correcta, mantener la espalda recta, doble las rodillas, levante usando las piernas. Gire en las esquinas usando los pies, no la espalda. Ponga la carga en el suelo del mismo modo que si fuera a recogerla. Levantar y llevar no tiene que ser un quebradero de cabeza. Usando técnicas seguras para levantar, usted puede trabajar mejor de manera más sana e indolora.